sí que ha sido un poco sorprendente esta responsabilidad y este reto al que nos enfrentamos en este momento, pero la verdad es que contento. Yo creo que es una etapa de ilusión, una etapa de mucho trabajo y una etapa en la que mucha gente también está mirando al PSOE esperando respuestas. Entonces, es un reto de primera magnitud y además es estimulante el poder trabajar para dar respuestas a la gente. Pero precisamente a los compañeros y compañeras que son socialistas, que votaron a Carmen Dueso, yo lo que sí que les garantizo es que por parte de esta ejecutiva, que la formamos 38 personas, va a haber trabajo, más trabajo y después trabajo, que va a haber un ejercicio constante de escucha activa, de consensos, de generar nuevos marcos y nuevos espacios para dialogar, y que entre todos, que es uno de los espíritus y uno de los valores del PSOE, entre todos. Entonces yo sí que creo que el Partido Socialista ha dado paso no solamente a una generación de nuevos socialistas, sino a que ha combinado a personas que llevan ya años, que llevan experiencia, que han estado en distintos momentos, con gente que somos más noveles y con personas de todo tipo de procedencia y de todo tipo de origen profesional. Yo siempre digo, independientemente de la edad que nos señale el carnet de identidad, yo lo que espero es que se nos juzgue por nuestro trabajo, a mí y a muchos otros compañeros, y en esas estamos. Y estoy totalmente seguro de que si se nos juzga por el trabajo, alejado de esas etiquetas que comentaba al principio, pues podremos avanzar y quitarnos muchos prejuicios que afortunadamente ya empezamos a despegarnos de ellos. Incluso yo, que como le he dicho, soy muy pasional, a mí no me importa elevar la voz cuando reivindicamos una PAC más justa, los rigores monegordos, la defensa del sector cultural, es decir, que cada uno, cuando le tocan en su pequeño corazoncito aquello de donde proviene, aquello que quiere y aquello por lo que pelea, pues es normal que haya debates encendidos. Que finalmente conseguimos aprobar las cuentas, pero tardamos más de lo que nos hubiera gustado al Partido Socialista. Los cambios en Podemos que han decidido sus inscritos, nosotros los respetamos. Lo que sí que valoramos y lo que sí que esperamos es que nos podamos sentar pronto las cuatro fuerzas políticas, que podamos seguir pactando el desarrollo de leyes importantes, que podemos entender que cada partido político quiera jugar sus cartas, pero a mí sí que en ocasiones me molesta el que para que cada partido político pueda jugar sus cartas, pues en ocasiones se han puesto en riesgo aspectos muy favorables para los ciudadanos como los que ha propuesto el Gobierno de Aragón. Pues yo soy una persona muy reflexiva y procuro ser tranquilo, porque de la tranquilidad te permite analizar las cosas, y cuando analizas y conoces los retos a los que te enfrentas, puedes medir tú las fuerzas de si efectivamente pues vas a poder sumar, vas a poder construir, vas a poder aportar y vas a poder estar a la altura y a la responsabilidad. Y en este momento es un reto la Secretaría de Organización. Pues es un reto, pero aquellos que siempre hemos confiado que había que cambiar las cosas, en el momento en el que se nos da una oportunidad de trabajar y en un partido tan importante y tan necesario para Aragón como es el Partido Socialista, no va a faltar ni trabajo, ni entrega, ni convicción, ni ilusión.